Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Hemos titulado este tema Tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2, del 14 al 16. Es más o menos siguiendo la misma corriente que hemos venido siguiendo estas dos últimas noches. No, 1 Corintios 2, 14 al 16, dice la palabra del Señor, así los leo en la versión Reina Valera. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Este es un pasaje así que a todos nos puede crear, no sé, una expectativa grande, ¿no? Cuando dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Si usted le dice a cualquier persona, a cualquier mortal, yo tengo la mente de Cristo, entonces, así ya está loco este, ¿no? Ya se rayó, ya quemó cerebro, este está fuera ya de, ¿no? Ya se le cruzaron los chicotes y se volvieron locos, ¿no? Por eso es que acá, en el verso 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuando nosotros, bueno, me ha pasado particularmente a mí cuando yo invito muchas veces y me ha pasado cuando invitaba a la gente para el retiro de 3 días, entonces me decían, ¿3 días? ¿Un retiro de 3 días? ¿Van a estar de rodillas 3 días? ¿Van a estar golpeándose el pecho 3 días, Max? ¿3 días? No, es que no te vas a estar golpeando el pecho, digo. No. Y no vas a estar de rodillas 3 días, no te pases. No, pero está loco, Max. Me decía, yo no puedo ir, no voy a perder un fin de semana para ir allá, ¿no? O sea, y muchos de ellos ven las cosas espirituales fuera de todo contexto. Por eso es que acá Pablo dice, ¿no? Para el mundo las cosas espirituales, las cosas de Dios son locura. ¿Por qué no las pueden entender? Sencillamente porque no tienen el Espíritu Santo de Dios y nosotros mismos, como creyentes, no entenderíamos si no tendríamos la guía del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que nos da luz y revelación, el que abre nuestro entendimiento, el que nos quita las vendas, el que saca los tapones que hay en nuestros oídos para escuchar la voz de Dios. Entonces, en este pasaje veremos cómo el Espíritu Santo corrige a la sabiduría humana. Muchas veces he visto en algunas iglesias, ¿no? Tienen diferentes departamentos dentro de su denominación y tienen también, ¿no? Su departamento psicológico. En la iglesia, departamento psicológico. Es decir, a un niño hiperactivo agarra y dice, este tiene problemas, hay que mandar al psicólogo, ¿no? Y ese probablemente sea muy súper hiperactivo y lo mandan al psiquiatra. Y el psiquiatra lo va medicando, ¿no? O sea, tratando de curar un tema espiritual con medicamentos, con sabiduría humana. Entonces, repito, en este pasaje veremos cómo el Espíritu Santo corrige la sabiduría humana. Por si acaso no estoy diciendo que el psicólogo es malo, que el psiquiatra es malo, no, no estoy diciendo. Pero para un creyente cristiano, ¿no?, que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, la palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Es decir, nuestro espíritu ha sido renovado. Entonces no puede haber mal, daño, perjuicio, agravio en ese espíritu que acaba de nacer. Es nuevo. Tendrá que ser un problema mental, intelectual. Tendrá que ser un problema ya de tu psiques, de tu mente, ¿no? La que puede estar perjudicándolo. Y ahí tal vez el psiquiatra o el psicólogo podría hacer algo, entre comillas. Pero si nosotros hacemos la diferencia entre lo que es el espíritu y lo que es el alma, entonces vamos a encontrarnos en una disyuntiva que muchas veces ni el mismo creyente entiende y peor aún el psicólogo. No lo entiende, no lo va a entender, porque él está tomando sabiduría natural para tratar de corregir algo espiritual y eso no va a funcionar ni en la China ni en la Cochinchina. Nunca. No va a funcionar. No hay forma. No hay forma. Ahora, hay dos cositas a las cuales quisiera dirigir su atención en esta noche, en este pasaje que nosotros acabamos de leer. Una, el apóstol Pablo no usó un método filosófico para su predicación, pese a que él tenía una cultura muy alta para su tiempo. Era un hombre muy preparado, él fue preparado a los pies de Gamaliel, uno de los sabios de su tiempo. Era preparado en toda sabiduría. Sin embargo, ¿no? El apóstol Pablo no usó humana sabiduría en su predicación y lo va a decir él mismo más adelante. Pablo no era un predicador textual o un predicador de tópicos. No era como esos religiosos de su tiempo que estaban ahí con la Torá y, 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 y dirigían su mensaje leyendo la Torá, rezando la Torá y todos decían amén y listo, ¿no? Si entendieron o no entendieron, si se sujetaron a ella o no, pero ese era parte de su predicación, pero Pablo no, Pablo era diferente, ¿no? Entonces, él era un expositor de la palabra de Dios y creemos que ese es el método de Dios. Por cierto, ese fue el método que usó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El Señor Jesucristo, él se sentaba y comenzaba a predicar a la gente, a contarle, contaba parábolas, les daba enseñanzas envueltas en ilustraciones para que ellos lo pudieran entender, porque él estaba enfocado en la gente que no conocía nada de la palabra, en extender el reino a través de una enseñanza sencilla, práctica, que ellos podían entenderlo. Entonces, mis hermanos, Pablo tampoco usó un lenguaje florido ni un estilo oratorio, o sea, no era un hombre carismático con una labia así muy florida, ¿no? Para cautivar, para persuadir a la gente, no, él era más pragmático. Era un hombre, un expositor de la palabra, sin mucho floro, como diríamos acá en Perú. Segundo, Pablo no se presentó exponiendo la sabiduría del mundo. A pesar de que él era un hombre muy culto, él no usó esa cultura, no usó esa sabiduría del mundo para la predicación de la palabra. El misterio de Dios que Pablo predicó es el hecho que Jesucristo había sido resucitado. Punto. O sea, él se enfocó en eso. Entonces aquí, eso era algo que no había sido predicado antes. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento hablar de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo era por profecías. La profecía decía, va a venir el Mesías, ¿no? Isaías ya lo profetizó, que iba a nacer de una virgen, ¿no? En Belén. Y que iba a ser sacrificado, crucificado, estaba hecho, pero era una predicación profética. Entonces, cuando Pablo comienza a predicar, él predica el evento mismo, que para el caso era algo nuevo para los gentiles, ¿no? Pablo fue enviado a los gentiles, a predicar a los gentiles, no a los judíos. Pedro se quedó con los judíos y todos los demás, pero Pablo fue enviado al resto del mundo, al mundo no conocido. Por eso cuando él está en el Areópago, ¿no? Allí ellos eran tan creyentes, o sea,
No digo que creyentes en Dios, porque tenían muchos dioses. Ellos tenían, por las dudas, ¿no? El dios de la lluvia, el dios del viento, el dios del trueno, el dios qué sé yo, del río Nilo, el dios de la productividad, de la fertilidad, el dios del amor, el dios, es decir, tenían su monumento ahí porque ellos no querían fallarle a ninguno de sus dioses por temor a caer en pecado, en castigo, ¿no? Entonces, por las dudas, ellos construyeron una imagen, ¿no es cierto? Algo, y pusieron abajo para el Dios no conocido. Entonces, Pablo se paró ahí y aprovechó esa oportunidad y dijo, voy a predicarles del Dios que ustedes no conocen, pues, de ese Dios que es desconocido para ustedes. Interesante, ¿verdad? Entonces, aquí Pablo dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo crucificado. El mismo apóstol Pablo, él dice, no, yo ya me propuse, ¿no? Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo crucificado. Más adelante el mismo Pablo va a decir, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. Muchas veces me han preguntado a mí, ¿cómo es que hemos llegado a 1100 y tantas noches y tal? Entonces yo casi siempre les digo, bueno, no es porque el hermano Max sea pues un gran predicador, no, no, qué bruto, pero qué bien que predique este cuate, ¿no? No, no está ahí la cosa, sino que tratamos de centrar nuestros mensajes en la palabra de Dios, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y saben qué? Yo tengo la convicción, la certeza, me iré de esta tierra sabiendo, ¿no? Teniendo en mi corazón que cada noche el que a ustedes los junta, los reúne, es el Espíritu Santo de Dios. No hay otra. No hay otra. Otra explicación, otra razón, no hay. Por eso que la gente del mundo no entiende. Dice, ¿qué? Me dice, 1100 noches. ¿Y todas las noches? Sí. Y la gente se junta. ¿Qué les ofreces, me dice? ¿Qué les ofreces? ¿Qué les das? O sea, no pueden entender por qué. Porque las cosas espirituales para la gente del mundo simplemente es locura, que estamos locos. Bendita locura, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿no? Entonces, aquí mis hermanos, el apóstol Pablo dice, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Y yo quisiera decir, me atrevería a decir, que lo mismo hacemos aquí. No estamos usando humana sabiduría, estrategias del mundo, de filosofías, de ¿cómo se llaman? Los motivadores, los coach, ¿no? Tratando de levantarles el ánimo a ustedes, de decirles que ustedes sí pueden, que son campeones, que todo lo pueden en Cristo y ese tipo de predicación para crear en ustedes una expectativa diferente. No, no, no hacemos eso, predicamos la palabra y la compartimos, ¿no? Y es el Espíritu Santo el que les lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, tanto como a mí. Los que no son cristianos, amados hermanos, no pueden entender a Dios y no pueden captar el concepto de que el Espíritu de Dios vive en los creyentes. Esa es una locura. Cuando tú le dices que el Espíritu Santo vive en ti, te quedan mirando y dices, este ya tocó fondo ya. Ya fue, ya lo perdimos, dice, ¿no? Hemos perdido un amigo, dicen. Este compadre ya está hasta el queso, ¿no? Entonces, los que no son cristianos, o sea, la gente del mundo, lo no creyente, no pueden entender a Dios y no pueden captar el concepto de que el Espíritu Santo vive en mí, vive en ti, vive en los creyentes. Por lo tanto, no esperes que la mayoría de la gente apruebe o aún entienda tu decisión de seguir a Cristo. Y eso sucede a veces dentro de nuestras mismas familias. Cuando un familiar nuestro acepta a Jesucristo, la otra familia lo comienza a marginar, ¿no? Yo me acuerdo cuando
conocí a Madeleine. Ella no era cristiana, o sea, ella era católica porque todos sus ancestros habían sido católicos. Entonces, cuando supieron que yo era creyente, yo tuve toda la familia en contra mía. Todos, todos, todos. Nadie me quería, ¿no? Y su papá, mi viejo, ya está en la presencia del Señor. Él le dijo, no te voy a heredar nada si te casas con este desgraciado. Así. Más, si podría, borraría mi apellido de ti. Su papá, sí, era un abogado de esos bravos, recalcitrantes, súper religioso, un tipo así interesante. Y bueno, cuando yo me vine a presentar, pues me botó de su casa, pues, ¿no? Me dijo, váyase, búsquese a alguien de su nivel, de su iglesia, pues no, no venga por acá, me dijo, desaparezca. Entonces, él no podía entender las cosas espirituales. Entonces, Madeleine comenzó a entender las cosas de Dios, comenzó a entender el llamado de Dios y aceptó a Jesucristo, comenzó a ir a la iglesia, se bautizó, ¿no? Como todo creyente que obedece la palabra del Señor y finalmente nos casamos, ¿no? En una iglesia cristiana y no en la iglesia que ellos querían. Entonces era para mí como algo no negociable, no negociable, no podía negociar eso. Yo estaba en desventaja total, absoluta, ¿no? Sin embargo, ella decidió, y para toda su familia, ella decidió mal. Porque decían, ¿cómo es posible que te vas a casar con un evangélico? ¿Qué te pasó a ti? Te han lavado el cerebro. Tú eres una profesional. Has terminado la universidad. ¿Cómo es posible que te vas a casar con? Puede ser un buen chico, puede ser lo que quieras, pues, pero no pasa nada, pues, ¿no? Entonces, ellos pudieron entender después que yo podía hacer todo lo que ellos hacen, pero ellos no podían hacer lo que yo sí podía hacer. Ahí estaba la diferencia. Yo podía hacer todo lo que ellos podían hacer. Tomarse un trago, ya primero tomo, ¿no? No, que vamos a bailar, ya bailo, pues, ¿no? Que si ir al cine, ya yo voy al cine, pues. ¿Entiendes, no? Yo voy. Pero cuando se trataba de las cosas espirituales que yo tenía que orar por un enfermo, ellos no iban a ir a orar por un enfermo. Cuando tenían que congregar, ellos no lo podían hacer. Ellos no podían doblar sus rodillas y confesar que Jesucristo es su Señor. Ellos no podían decirle al mundo que ellos, si se morían esa noche, iban a la presencia de Dios. No podían hacerlo, simplemente. No podían orar por sus hijos que estaban atrapados en el pecado. No podían hacerlo. No podían decir, yo voy a orar por él, por mi hijo, por mi hija, por mi familia, por mi descendencia. Voy a declarar la palabra de Dios sobre mi casa, que mi casa y mi descendencia será bendecida, que no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigo. No podían decir eso, simplemente porque no tenían lo que yo tenía. Ahí estaba la diferencia. Y yo muchas veces los encaraba. ¿Quieren jugar conmigo? Juguemos. Yo puedo hacer todo lo que ustedes hacen, pero ustedes no pueden hacer lo que yo hago. Yo tengo la gloria de Dios en mí. Tengo a Cristo viviendo dentro de mí. Ustedes no pueden decir eso, ¿no? Entonces, mis hermanos, para el mundo, lo que nosotros hacemos, evidentemente es locura. Están locos, dice. Ya fueron ya. Porque ellos se creen sabios en su propia opinión. Y ellos nunca van a poder entender desde una mente, ¿no? Con una naturaleza pecaminosa, adánica, no van a entender la naturaleza espiritual de Dios. Entonces, el que rechaza a Dios no puede entender lo hermoso de su mensaje. Las líneas de comunicación con el Señor están rotas y no puede oír lo que Dios les está diciendo, simplemente porque no tienen comunión con Él. No hay comunicación con Él, no hay contacto con Él. Nadie puede comprender a Dios solo con la guía del Espíritu Santo, solamente con la guía del Espíritu Santo. Si no tienes la guía, la dirección del Espíritu Santo, nadie puede entender a Dios. Nadie puede entender a Dios. Los creyentes pueden vislumbrar algunos planes, algunos pensamientos y acciones de Dios,
¿no? Mediante su guía podemos empezar a conocer sus pensamientos, a hablar con Él y a esperar la respuesta a sus oraciones. Obviamente usted debe pasar tiempo de calidad suficiente con Cristo para poder tener la misma mente de Cristo, es decir, pensar como Él. Una relación íntima con Cristo viene como resultado de pasar un tiempo constante en su presencia y en su palabra. Es la única forma. No es por pedir que alguien ungido venga y ore por usted y le diga ore para que aumente mi fe, ore para que yo sea mejor cristiano. Eso no funciona. Eso viene como resultado, como consecuencia de pasar tiempo de calidad en la presencia de Dios, ¿no? Porque para que usted pueda decir, como dice acá Pablo, porque más nosotros tenemos la mente de Cristo, es que nosotros tenemos que pasar tiempo con Él, tiempo de intimidad con Él, tiempo de calidad con Él. Ahí es donde puede transferirse la mente de Cristo a tu mente. Vas a pensar como Dios piensa. Vas a valorar como Dios valora. Pero cuando tienes la mente de Cristo, y para tener la mente de Cristo, ya les dije, no es una transferencia así, a chazán y ya está, yo oro por ti y tú, no, es cuando tú decides, cuando tú te propones a mantener una relación íntima de amor con Papá Dios, a apagar todo lo que te puede distraer, apagar celular, televisor, programas, ¿no? Apagar todo, ¿para qué? Para meterte en la presencia de Papá Dios y en su palabra. De otra manera, la comunicación estará rota. Cuando Él te habla, tú no lo vas a oír porque está cortada la línea. No tienes el Wi-Fi. El Wi-Fi es el Espíritu Santo que te conecta con Papá Dios. Llegas a tu casa, te cortaron el internet, no tienes Wi-Fi. Estás desconectado. Estás desconectado, ¿no? Entonces, si no tienes el Espíritu Santo, no tienes el Wi-Fi. ¡Pum! No tienes comunicación, no tienes contacto. Entonces, mis hermanos, perder la mente de Cristo significa conocer su voluntad. Y yo creo que este es básico como para poder grabar en nuestro corazón, ¿no? Tener la mente de Cristo significa conocer su voluntad, conocer su propósito y su plan de redención. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo estaba enfocada en la mente de Papá Dios. Porque Jesucristo hacía lo que veía hacer al Padre. Jesucristo decía lo que escuchaba decir al Padre. ¿Por qué? Porque él conocía la mente de Papá Dios. Entonces nosotros al conocer la mente de Cristo, conocemos la mente de Dios. ¿Y cuál era eso? ¿Qué significa conocer la mente de Cristo? Significaba conocer la voluntad, su propósito y su plan de redención. ¿Qué redención? Redimir al mundo de pecado. Arrancarlos de ese mundo de tinieblas, de oscuridad y llevarlos a su luz admirable. Significa ver y evaluar las cosas así como las ve Dios, dándoles el valor a las cosas que Él las da. Significa también tener la mente de Cristo, amar lo que Él ama. Esto está rico, ¿verdad? Odiar lo que Él odia. Significa entender la santidad de Dios y lo detestable que es el pecado. Cuando tienes la mente de Cristo vas a tenerlo claro todo eso. Lo vas a tener clarito. Ahora, no voy a decir que ya tú hueles a santidad, que tras... Probablemente no, pero sé que estás en el proceso. Y en tanto más estés conectado con el Señor, va a haber algunos ajustes internos que se van a reflejar externamente, en tu forma de hablar, en tu forma de ser, en tu forma de actuar, en tus acciones. Se van a revelar y la gente va a decir, yo quiero ser como es Él, yo quiero tener lo que Él tiene. Sí, porque es el Espíritu Santo de Dios. Pero otros te van a odiar, otros no van a poder verte, no te van a invitar a su casa. Sí, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en ti va a irritar a los demonios que moran en esas personas. Y esas personas de la nada te van a agarrar bronca.
Y tú dices, pero yo no le hice nada. Y yo, ¿por qué me odia? ¿Por qué me tiene bronca? ¿Por qué no me puede ver? ¿Por qué este vecino es tan tóxico? Este es tan tóxica o lo que sea. Y tú no entiendes. Y dices, pero si yo no le hice nada. Es sencillamente porque el Espíritu Santo que mora en ti es la luz y ellos son oscuridad. Y sus demonios se mueven en la oscuridad. Porque Él es el príncipe de la potestad del aire, Él es el que se mueve en todo lo oscuro, lo tenebroso. Su reino es la oscuridad. Entonces, cuando la luz llega, les irrita, les molesta, les incomoda. Por eso es que te tienen bronca. Por eso es que no entienden. No hay relación entre la oscuridad y la luz. No hay forma. Entonces, mis hermanos, significa entender la santidad de Dios y detestar lo que es el pecado. Por esa razón, cuando una persona recibe y acepta a Jesucristo y sigue la guía del Espíritu Santo, cambia radicalmente sus valores. Va a cambiar. Y no es que su religión lo prohíbe. Ese es un término así bien chabacano. No, no, yo no voy porque mi religión no lo permite. O dice, no lo llames espata porque su religión no lo permite. No come chancho porque su religión no lo permite. No, no, no hace esto porque su religión no lo permite. Entonces, hablan de religión, pero gracias a Dios que nosotros no hablamos de religión, no predicamos religión. Estamos libres de eso. Yo no puedo decir mi religión no lo permite, porque no tengo religión. No existe eso. ¿Eso está bien para los religiosos? Sí, está bien. Evidentemente las ideas son inmensamente respetables y todos, absolutamente todos, tenemos el libre albedrío y podemos hacer, podemos decir y podemos creer en lo que nos da la gana. Hay gente que cree pues en San Peregildo. Y está bien, pues cree en San Peregildo. ¿No? Otro cree en la Virgencita de Churucuchuy. Está bien, cree en la Virgencita de Churucuchuy. Punto, se acabó. ¿Qué puedes hacer con ellos? No puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Tú no puedes echar un demonio de alguien que no quiere ser liberado. Esa es también una verdad. Tú puedes orar por alguien, por sanidad, pero si esa persona, amado hermano, no quiere sanarse, tú estás orando por gusto, porque esa persona no quiere sanarse, punto. Él quiere seguir enfermo. Pero ¿cómo puede ser posible que alguien pueda? Sí, hay gente que quiere seguir enfermo. Hay gente que vive del seguro y el seguro le paga por determinada invalidez, determinada enfermedad y le paga, pero si se sana ya no le va a pagar el seguro, ¿no? Entonces dice, yo prefiero que me sigan pagando. Y sigue con muletas y sigue en silla de ruedas y sigue así porque dice, o sea, le conviene, pero. O quiere seguir enfermo porque sigue cobrando. O sigue, ¿no? Manipulando a su ser querido o a su esposa o a su esposo o lo que sea y siempre está enfermo. Siempre se está quejando, siempre está doliéndole algo. Entonces, ¿podrías orar por esa persona? No, porque esa persona no quiere sanarse. Esa persona va a querer seguir usando su malestar para seguir manipulando a la gente. Hay mucha gente en la calle que pide limosna. Acá en Lima nos encontramos con muchos de ellos. Y tú lo ves y esa persona está más fuerte que nosotros, está más joven que nosotros, ¿sí o no? Y tú dices, y este, bueno, por ahí que le pasó una desgracia financiera, ¿no? O un accidente, bueno, lo que sea. Entonces, probablemente pasó tiempos difíciles, pero ya, pues. Pero tú le encuentras a esa persona 1 año, 2 años, 5 años. Yo paso por acá, por Rufino Torrico con Garcilaso, y en esa esquina yo conocí a un hombre que pedía limosna, estoy hablando de hace 15 años. Y me desviaron el tráfico y pasé por ahí y le encuentro al tipo ahí pidiendo también. O sea, imagínate. O sea, se acostumbró a eso. Se acostumbró a su miseria, se acostumbró a esa escasez. Él vive de eso ya. Y hay otros que pretenden y engañan a la gente usando ese tipo de cosas. Conocí a una vieja que pedía limosna acá cerca del barrio. Y bueno, siempre pedía y pedía, siempre con una cara así compungida y suplicante. Ok. Y la gente le daba.
Entonces yo voy a comprar medicina a la farmacia, como a las 6 de la tarde, será, 6, 6:30. Y había una persona delante mío ahí en caja, yo estaba esperando para pagar, y era esta señora que pedía las limosnas. Entonces, obviamente yo estaba esperando. Y cuando se va, la señora recibía más o menos 70, 80 soles más o menos, 90 soles algunos días, cuando el sueldo mínimo en Perú era 30 soles, menos de 30 soles, esto más o menos es lo aproximado, ¿no? O sea, ella pidiendo limosna llevaba más o menos 3 sueldos mínimos pidiendo las limosnas. Y yo le digo a la cajera, que me conocía porque era del barrio, y le digo, ¿y la tía? Me dice, todos los días, 6:30 de la tarde, viene a cambiar las moneditas que ha recolectado y yo le doy en billetes, 70, 80 soles, un buen día 100 soles. Ella sale a la esquina, chapa su taxi y se va a su casa, ¿no? Entonces, ¿cómo usan a la gente muchas veces? Se acostumbraron a esa forma de ser. Su mentalidad se quedó ahí. En Miraflores, la semana pasada, hay una familia que está frente a la farmacia y esta señora está con una bebé siempre, ¿no? Cargada una bebé ahí y especialmente a los extranjeros, a los gringos, porque Miraflores tiene mucho turismo. Entonces, ella está ahí en la puerta de la farmacia y ella dice, por favor, no quiero que me dé plata, no quiero su dinero, por favor, cómpreme una leche para mi hija, quiero leche. Pero la leche que ella compra es una leche en Sior o algo así, una marca, en ese tarro que cuesta 80 soles, 90 soles. No, un frasco, una lata que cuesta 90 soles. Entonces le dice al gringo, no me des dinero, no me des plata, no quiero plata, quiero leche para mi bebé. Entonces el gringo, el turista, pobrecita necesita. Y va y le compra. Ahí está ella, recibe la lata y el gringo se va. Porque tiene que irse a Machu Picchu, qué sé yo. Entonces, ¿no? Y ella está todo el día ahí. Y después tiene 2 o 3 latas y las vende a la misma farmacia, le vende esa misma leche ya. Increíble. ¿Por qué se lo digo? Porque yo estaciono ahí muy cerca a donde está esta señora haciendo su negocio. Entonces, se acostumbró a ese ritmo de vida. Esa es su forma de vida ahora, su mentalidad. Es decir, su cosmovisión no cambió. ¿Por qué? Porque ella sigue en los métodos, en el sistema de este mundo. Pero un cristiano salvo, lleno del Espíritu Santo, no puede hacer esas cosas. No debe hacer esas cosas. Inclusive si vienen y te proponen un negocio turbulento, un negocio cochino, un negocio donde rapidito vas a ganar harto billete, y tú sabes que ese negocio no es bueno, tú como creyente ya no lo puedes hacer. O si antes de ser creyente tú ya camellabas en ese tipo de business, luego vas a decir, esto no está bien delante de mi Señor. Esto no agrada a Dios y voy a tener que dejarlo. Pero, pero si tus ojos, tu visión está en el tema del dinero, de don dinero, ¿no? Elegante caballero es don dinero, entonces tú vas a seguir en el negocio, tú vas a seguir en el business. Y tú vas a decir, bueno, yo sigo en mis negocios turbulos de la droga, de lo que sea, pero yo doy mi ofrenda pues a la iglesia, ¿no? Bueno, plata es plata finalmente, ¿no? Tú dices, yo voy a dar mi ofrenda, mi diezmo a la iglesia, ¿no? Y un poquito más porque mis negocios son medios turbulentos. ¿Ustedes creen que eso agrada a Dios? Definitivamente no, hermano. Porque ese dinero está de la extorsión, de la coima, de la droga. Entonces, por decir, no, bueno, yo doy mi ofrenda y con eso arreglaba el asunto. Es que el Señor no quiere tu dinero. El Señor te quiere a ti. Dios ama al ser humano. No ama lo que tú tienes. Porque tenemos que entender que nada trajimos aquí y nada llevamos. Yo escuché a alguien decir por ahí, yo nunca pierdo, siempre gano. Porque yo cuando vine no traje nada. No tengo nada. Siempre voy a ganar, lo que sea.
Y otro decía, eh, no siempre se gana, pero se aprende. O sea, no pierdo, decía, aprendo. No gano, pero aprendo, ¿no? O sea, no pierdo, aprendo. Entonces, esa es parte de la vida, parte de la filosofía muchas veces del mundo, cómo se mueve este sistema, ¿no? Pero el Señor nos está llamando a una vida de santidad delante de Dios, separados de este sistema mundial, detestando el pecado. Conocer la mente de Cristo, como dice Pablo, ¿no? Pues más nosotros tenemos la mente de Cristo, repito, es, hermano, amar lo que Él ama, odiar lo que Él odia. Significa entender la santidad de Dios y detestar el pecado. Ver las cosas como Dios las ve. Cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones en que tenemos que tomar decisiones, tenemos que pensar, ¿no? ¿Lo que estoy haciendo realmente agrada a Dios? O sea, ¿Jesucristo haría esto en mi lugar? ¿Tomaría esta decisión? Eh, ¿Realmente lo que hago agrada al Señor o no le agrada? ¿Estoy sacando ventaja de esto? ¿Estoy aprovechando la situación para, para ganar? Deberíamos considerar esos detalles, porque la mente de Cristo probablemente esté odiando lo que estamos haciendo. Y nosotros estamos llamados, amados hermanos, no solamente a ser creyentes, no solamente a recibir la palabra, sino a ser hacedores de la palabra. Que no seamos oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos, sino que podamos ser testimonios vivos de lo que el Señor ha hecho en ti, de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Eso es cambiar la cosmovisión, sacar el enfoque, dejar las cosas viejas atrás. Isaías dice, no traigas a la memoria cosas viejas, porque el Señor hará cosas nuevas. Sigamos depositando nuestra carga en el Señor. No nos aferremos a nada de